muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 3 de nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Nuestro maestro será el reverendo Christopher Gornall Smith. I'm really very glad that you're going to be with us for this third lesson on the Old Testament. De verdad me da mucho gusto que me acompañe en esta tercera lección del Antiguo Testamento. This is a very important lesson together. Es una lección que me parece muy importante. We're going to meet some ideas from the Old Testament. Vamos a unir algunas de las ideas del Antiguo Testamento. Ideas which are central to our understanding of the Bible. Ideas que son muy importantes para que nosotros podamos entender nuestra Biblia. In our last session, we talked about how God created man in his image. En la última sesión estudiamos cómo Dios había creado al hombre a su imagen. Man means there humanity, not just men as distinct from women, but the whole of humanity. Al hablar de hombre, nos referimos a la humanidad, no al hombre en comparación a la mujer. Now, what does that really mean? ¿Y qué significa eso? First, let's say what it does not mean. En primer lugar, analicemos lo que no significa. It does not mean that God looks the way we do with a body. O sea, Dios no se parece a nosotros con un cuerpo. Jesus said to the woman of Samaria, Jesucristo le dijo a la mujer de Samaria, in John chapter 4, en San Juan capítulo 4, God is a spirit. Dios es un espíritu, Those who worship him must worship him in spirit and in truth. y aquellos que lo adoran a Dios necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. Now, there are times when the Old Testament uses figurative language about God. Ahora hay partes del Antiguo Testamento que utiliza un idioma pictórico. It talks about the hand of God. Habla, por ejemplo, dice la mano de It Dios, talks about the eye of God or the ear of God. o dice los oídos o los ojos de Dios. Well, it also says that under his wings you will trust. Y en otras partes dice que bajo sus alas podemos nosotros Well, escondernos. clearly God doesn't have wings, Pero obviamente Dios no tiene alas. so it doesn't necessarily mean that God has physical eyes as we have. Y claro, Dios tampoco tiene ojos físicos como los que nosotros tenemos. A physical eye can only see what is out there in front of it in the light. Los ojos físicos solamente pueden ver aquello que está frente a ellos y cuando hay luz. But God sees everything, everywhere. Pero Dios puede ver todo y por todas partes. The Old Testament in the Psalms says day and night are the same to you. En uno de los salmos dice el salmista, para ti Dios el día y la noche es lo mismo. The darkness is like light as far as God is concerned. La oscuridad está tan clara como la luz para Dios. The psalmist says, if I go up into heaven, you are there. El salmista dice, si yo subo a los cielos, ahí estás tú. If I go down into hell, you are there. Y si bajo hasta el infierno, también estás ahí. If I go to the furthermost part of the earth, you are there. Si voy al lugar más remoto de la tierra, ahí estás tú, Dios. Where can I go from your presence? ¿Dónde puedo yo ir que no esté tu presencia? The answer, of course, is you cannot go anywhere away from the presence of God. La contestación a esa pregunta es obvia. No podemos alejarnos de Dios. The thing that separates us from God is not distance. Lo que nos separa de Dios no es la distancia, It's sin. es el pecado. It's when we fail God. Es cuando le fallamos a There can Dios. be a spiritual or moral distance from God's presence. Entonces aparece una distancia moral o espiritual entre Dios y But nosotros. God is everywhere present. Pero Dios está presente en todas partes. He is greater than the entire universe. Él es más grandioso que todo el universo. If you could travel at the speed of light Si usted pudiera viajar a la velocidad de la luz and go 7 times round the whole world in 1 second, y pudiera usted darle 7 vueltas al mundo en un solo instante, if you went out into space and traveled for a whole lifetime at that speed, si usted pudiera viajar hacia el infinito, hasta el universo a esa velocidad toda su vida,
You could travel at that speed for millions and billions of years. Usted podría pasar millones de años y miles de millones de años a esa velocidad. You would still be in the presence of God. Continuaría usted en la presencia de Dios. God is infinite. Dios es infinito. In his presence, En su presencia, in his understanding, en su comprensión and in his power. y en su poder. And he created the whole universe. Y Él fue el que creó todo este universo. So what does it mean that he created man in his image? Entonces, ¿qué significa de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Well, what is it that makes man different from the other animals that God created? Veamos qué es lo que hace al hombre diferente a los otros animales, a las otras criaturas que Él hizo. The other animals have bodies, Los animales tienen cuerpo, as we have bodies. así como nosotros tenemos They have cuerpo. hearts that beat. Tienen corazones que laten, They have blood in their veins. tienen sangre por sus They venas, have heads. tienen They cabezas, have skeletons. tienen esqueletos. How is man different? ¿Cómo es el hombre diferente? He is different in precisely the way that God made him in his own image and likeness. El hombre es diferente precisamente en eso en que somos semejantes a Dios. Man has an intelligence which goes beyond the intelligence of the animals. El hombre tiene una inteligencia que va más allá de la inteligencia de los animales. He is aware of himself in his surroundings. El hombre está consciente de sí mismo dentro de lo que le rodea. One of the first things that God did with man when he made him Una de las cosas que hizo Dios inmediatamente después de crearlo is that he brought the animals to man, fue que le trajo los animales al hombre and man gave them names. y el hombre fue el que le dio los nombres a esos animales. You see, think about what you do. Piense lo que usted también hace. We're speaking two different languages at the moment. En este momento estamos hablando dos diferentes idiomas, But it works for me in English, pero funciona muy bien en inglés and it works for you in your language. y también le funciona a usted en su idioma. You see an object, something in the world, Si vemos un objeto en el mundo and you have a word that represents that. y tenemos una palabra que representa ese objeto, Everything you see around you, todo lo que vemos a nuestro alrededor, everything has its name, todo tiene un nombre. and things that describe it, its color, its size, and Y so on. tenemos nombres que lo describen, su tamaño, su color. And through these words, Y a través de esas palabras you can create a world inside your head. podemos crear un mundo dentro de nuestra cabeza. Then you can change and work with those ideas, those words inside your head, Y luego nosotros podemos modificar, mover todas esas palabras dentro de su cerebro. and create a new order of the world inside your head. Y podemos crear un orden diferente del mundo dentro de nuestro cerebro. And through words, the power of speech, Y a través de palabras, a través de esas palabras que utilizamos para comunicar, you can express a new shape or order to the world around you. podemos nosotros expresar un orden diferente del mundo que And nos rodea. then Y luego, you can start to work in the world with luego- your body podemos nosotros operar en este mundo and start to change it y podemos cambiar el so mundo that instead of being what it was, the way you found it, para que no sea ya como nosotros lo encontramos ese mundo, it becomes what you have created in your head. más bien cambia a ser lo que nosotros habíamos ya creado en nuestras mentes. It may be a very simple thing. Puede ser algo muy sencillo. You may go into a room Por ejemplo, usted entrar a un cuarto and say, I'm going to move the table there, y decide usted mover una mesa de un lugar a I'm going to otro, move the chairs there, mueve luego las sillas, I am going to paint the wall and make a different color, pinta, por ejemplo, las paredes de otros colores and do other things. y otras cosas. That's very simple. Eso es muy sencillo, But it is the same concept pero es el mismo concepto when an architect cuando un arquitecto draws a nuclear power station dibuja una estación nuclear or a cathedral o una gran catedral or a great office block o una oficina completa or a bridge that spans a great river. o un puente que pasa más allá por encima de un río. He is looking at the world as he finds it, El arquitecto está viendo el mundo como lo encuentra, analyzing it in his head, lo analiza en su cabeza which he does in terms of words, the way he describes the world, y lo hace por medio de palabras que son las que él utiliza para describir el and then mundo he expresses that y luego lo expresa in terms of words,
También en vocabulario which can be spoken, que pueden ser which can be dichas, written, que pueden ser escritas, and in terms of drawings that he can make that represent the world. y también por medio de dibujos que representan el mundo y cómo desea modificarlo. Not only the way he found it, but the way he is going to make it become. Pero no solo él puede hacer eso, expresar el mundo que ha visto, sino cómo quiere él cambiar el mundo. A bird can make a nest. Un pájaro puede hacer su nido, A man can build a cathedral. pero el hombre puede crear una catedral. Man can generate electricity. El hombre puede generar electricidad. Man can create machines to do work for him. El hombre puede crear maquinaria para que haga trabajos que él no desea hacer. Man is an organizer, El hombre es un organizador, a planner. es un planeador, He is an administrator. es un administrador. He's more than that. Y es más que He is eso, an artist. es un artista. He has an idea of beauty inside his head. Tiene una idea de lo que es lo bello dentro de su cerebro. He is a poet. Es un poeta, He is a musician. es un músico. He is, in a very real sense, a creator himself. Es en un sentido muy real un creador también. You see, what God did in creating the whole universe, he created in a tiny way inside humanity. Lo que Dios utilizó al crear todo el universo también puso una semilla de esa creatividad en el hombre. So that a man or woman can start to do the same thing or replicate it on a small scale in their own environment. Para que el hombre y la mujer en otra escala puedan también hacer el uso de la creatividad. Mankind, the thinker, the philosopher, La humanidad está llena de filosofía y de entes pensantes que somos he nosotros. is self-conscious, self-aware. Somos entes que estamos nosotros conscientes de nuestra propia existencia. He is aware of self and other. Nos damos cuenta de nosotros, nuestra propia existencia y de la existencia de otros. With his environment, there is a contact between self and other. Entonces hay un contacto de nosotros mismos con el ambiente. But the ultimate other is God himself. Pero lo más grandioso de ese otro ambiente, de ese otro ente, es Dios mismo. Man is aware of his own finitude, that he is limited. El hombre se da cuenta de su propia finitud, But he's also aware that there is a God who is unlimited. pero también se da cuenta de que hay un Dios que no tiene límites. Self and other. Estamos nosotros y el otro. His own limited mind and God's unlimited mind. Su propia mente, que sí está limitada del hombre, sabe que hay otra mente que no tiene límites. So man has this capacity. Entonces el hombre tiene esta But capacidad it goes further than this. y va todavía más allá de esto. Man has a moral consciousness. El hombre tiene una conciencia moral. Right and wrong. Sabe la diferencia entre el bien y el mal. He knows what is right and wrong. Sabe lo que está bien y qué es lo que está mal. And mankind knew what right and wrong was before the fall. Y la humanidad sabía perfectamente bien la diferencia antes de caer en pecado. The words of Eve express that very clearly. Las palabras de Eva nos revelan eso muy claramente. But through the fall came the experiential knowledge of evil. Pero a través de la caída en pecado fue el experimento, la experimentación con la maldad. And it goes a step beyond that. Y podemos pasar todavía más adelante. Man has within him a supernatural capacity. El hombre tiene dentro de sí mismo una capacidad sobrenatural, A capacity for God himself. una capacidad para Dios mismo, To experience the presence of God and know that he's in the presence of his maker. la capacidad de poder experimentar una relación con Dios su creador. So all of this is in mankind. Y todo esto está depositado dentro del hombre. And God made man in his image. Y Dios creó al hombre a su imagen. God did not create him as an evil and fallen creature. Dios no lo creó al hombre como un ente malo y caído dentro del pecado. But God built into man a capacity to respond to himself. Pero sí puso dentro del hombre la capacidad de poder responder a Dios. And if man has a capacity to respond, he has a capacity to say yes or no. Y entonces con esa capacidad que Dios nos ha dado de responder, podemos decir un sí o podemos decir un no.
You cannot obey unless you have a possibility to disobey. No podemos nosotros obedecer si no tenemos la capacidad de desobedecer. A machine, a robot, a computer Una máquina, un robot, una computadora does not obey, it is just programmed. no obedece, solamente está programado. It does not make a decision as to what to do. No toma decisiones por sí solo. But man makes a decision. Pero el hombre sí toma decisiones. And in this, man's image is the highest. Y entonces en esto la imagen de nosotros es la más alta. Because God gives him the very capacity to make that decision. Porque Dios nos ha permitido poder tomar decisiones. For every man and woman. Para toda mujer y todo hombre. For me and for you. Para mí y para usted. As much as for Adam and Eve. Igual que para Adán y Eva. The capacity to make a decision for right and wrong. Tenemos la capacidad de poder decidir entre el bien y el mal. To accept the way of God or reject the way of God. Podemos aceptar los caminos de Dios o podemos rechazarlos. That capacity Esa es la capacidad. is the highest dignity we have as human beings. Esa es la dignidad más grande que nosotros tenemos. Now, when Satan came to mankind, Ahora, cuando Satanás vino, se acercó a la humanidad, Satan existed before mankind. Satanás existía ya antes de Adán y Eva, It shows us an interesting thing. y eso nos enseña algo interesante. That God had built this capacity of moral response not only into mankind but into other beings as well. Eso significa que esta responsabilidad moral la ha puesto Dios en otros entes, como los ángeles, aparte de los humanos. The Bible does not say God put that capacity in the animals. No nos enseña la Biblia que Dios haya puesto esa capacidad dentro de los animales, But mankind had it pero los humanos sí, and has it, y lo tiene. and Satan obviously had that. Y Satanás obviamente también lo tenía. What is the first thing he says in chapter 3 of Genesis? Encontramos en capítulo 3 de Génesis, ¿qué es la primera cosa que He dice? says, "Has God said, you shall not eat of every tree of the garden?" Y dice Satanás en el primer versículo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Now, Adam and Eve knew perfectly well what God had said. Ahora claro, Adán y Eva sabían perfectamente bien lo que Dios había dicho. But Satan raises a question. Pero aquí Satanás está presentándoles esto como una pregunta. He says, "Has God said?" O sea, ¿es cierto que Dios ha dicho eso? He throws in a doubt. Está metiendo un poquito de duda. The next thing he does is to contradict God. Y la segunda cosa que hace es contradecir a Verse Dios. 4. En versículo 4, You will not surely die. dijo, no moriréis. So first he raises the question and then he contradicts God. Entonces la primera cosa que hace Satanás es poner un poco de duda en la pregunta, y la segunda cosa que hace es contradecir Then a Dios. in verse 5, Luego, en el versículo he says, 5, you will be like God, knowing good and evil. en el versículo 5 dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. The temptation here was not just the fruit, that was only representative. La tentación que encontramos aquí no es solo en cuanto al fruto, eso es solamente una representación o un simbolismo. The principle could apply to anything that God had put there. El principio podría aplicarse a cualquier cosa que Dios hubiera puesto ahí. What Satan was saying was this: Lo que Satanás estaba diciendo era lo siguiente. why should you let God decide what's right and what's wrong? ¿Por qué van ustedes a decidir, van a permitir que Dios decida lo que está bien y lo que está mal? You decide what's right and wrong, ¿Por qué no deciden ustedes lo que está bien y lo que está mal? and then obey your own laws. Y luego ustedes pueden obedecer sus propias Then leyes. you will know good and evil. Y entonces ustedes sabrán lo que está bien y lo que está mal. You will experience good and evil. Ustedes podrán experimentar lo que es bueno y lo que es malo. Make up your own rules. Ustedes hagan sus propias reglas. Don't let God decide that for No you. permitan que Dios sea el que decida. The temptation was for man to take the place of God. La tentación era que el hombre quisiera tomar el lugar de Dios. For man to say,
This is not your world, God. This is my world. Era para que el hombre dijera, este no es tu mundo, Dios, es nuestro mundo. You don't tell me what to do. Tú, Dios, no me vas a decir a mí qué es lo que yo debo de hacer. I'll decide what's right and wrong. Yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. And if it feels good, I'll do it. Y si a mí me parece bien y si lo siento bien, lo voy a hacer. And I'll decide that's right. Y yo voy a decidir que eso está bien. And if it feels right for me, it's right. Y si yo siento bien, lo voy a continuar haciendo. You see how mankind, after all these years, is still in the same position? ¿Se dan ustedes cuenta que después de tanto tiempo continuamos los humanos haciendo lo mismo? People are still doing the same. La gente hace lo mismo. The prophet Isaiah said El profeta Isaías dijo in chapter 53, en el capítulo 53, he said, all of us like sheep have gone astray. dijo, todos nosotros nos hemos ido por un mal camino. Every one of us has turned to his own way. Cada uno de nosotros se ha ido por su propio camino, Not God's way. no el camino de Dios. Our way, each one his own way. Cada quien por su propio camino. You've gone your way, Usted se ha ido por su camino, I've gone mine, yo me he ido por el mío. and in that is our denial of the law and rights of God. Y al hacer eso, estamos negando las leyes y los derechos de Dios. We make ourselves our own gods. Nos hacemos nosotros nuestros propios dioses. Now, some people say, well, why should God allow that to happen? Algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué permite eso Dios? Could God have stopped it? ¿Por qué no lo impidió Dios? Yes, God could. Claro, Dios pudo haber hecho eso. God could also have made a man who was incapable of good or evil. Dios podría haber creado un hombre o una mujer que fuera incapaz de hacer algo malo. But if he was incapable of evil, he would also have to be incapable of good. Pero si iba a ser incapaz de hacer algo malo, también sería incapaz de hacer algo bueno. And he would not have been mankind as we know him and her. Y no seríamos los humanos que somos ahora, hoy día. If you're a parent, Si usted es un padre, think about your child, piense en su hijo. your little boy or girl. Piense en su pequeño hijo o su pequeña hija. A little boy comes in, El niño llega corriendo. sometimes he's disobedient. Algunas veces ha sido Maybe desobediente. he'll even stamp his foot. Y a lo mejor hasta se enoja y pega con su pie sobre el I will do suelo. what I want. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. I will be rebellious. Voy a ser rebelde. I will go my way. Voy a ir por mi propio camino. Can be a terrible heartache. Y puede ser de verdad causar un gran dolor de corazón. But suppose somebody said to you, Pero imagine usted que alguien le dijera a we usted, can make a robot for you. podemos crearle a usted un robot. It will look like a child. Va a parecer que es un niño. He will walk and talk. Va a poder caminar y hablar. A wonderful computer inside his head. Tendrá una muy buena computadora en su cabeza. And he will never do anything wrong. Y nunca va a hacer nada mal. He'll never disobey you. Nunca va a desobedecerlo a usted. He can never love you. Nunca va a poder amarlo a usted. He can never really obey you. He's just programmed to do what you say. En realidad nunca va a poder obedecerlo a usted, pero va a estar programado. He'll never get dirty. Nunca se va a ensuciar. Never make a mistake. Nunca se va a equivocar. In fact, he won't be he or she. It'll be a little machine going around. En realidad no va a ser ni niña ni niño, va a ser una maquinita. Would you change your child for a machine? ¿Cambiaría usted su hijo por una máquina? I don't think so. No lo creo. And that was the same decision that God had to face. Y esa fue la misma decisión que tuvo que tomar Dios. So, in the beginning of the Old Testament, Entonces, así que en el principio del Antiguo Testamento, we have God creating the whole universe, tenemos a Dios creando todo el universo, God creating living creatures, tenemos a Dios creando unos seres vivos, God creating mankind, male and female, in his image morally, tenemos a Dios creando a hombre y mujer con una moralidad y a su imagen, and man trying to push God away and make his own decisions about right and wrong. y encontramos a Dios tratando de hacer los hombres, tratando de hacer un lado a Dios y procurando seguir su propio camino. Now, this brings us to one of the most important concepts in the Old Testament. Ahora, esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes del Antiguo Testamento. And not only in the Old Testament, in the New Testament as well. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo.
It is the idea or the concept of identity, who I am. Nos lleva al concepto de la identidad. ¿Quién soy yo? Now, some of you are going to have a much easier time with this than I am. Ahora a lo mejor algunos de ustedes va a ser mucho más fácil para que ustedes sepan su identidad que yo. Because you're coming from a culture which is closer to the Bible in some cases than mine. Porque usted posiblemente viene de una cultura que está más cerca a la de la Biblia que de la cultura que vengo yo. How do we describe identity? ¿Cómo podemos nosotros describir la identidad? Now, really there are two ways of doing this. Ahora, hay dos maneras para hacerlo. In the West, in Western culture, En la cultura del occidental, I come from England originally. yo originalmente vengo de Inglaterra. I've been living in Brussels in Belgium, He estado viviendo en Bélgica and then in Slovakia in Europe, Central Europe, y luego en el centro Europa, en Eslovaquia. and I'm recording this in the United States of America. Pero estoy ahora grabando esto en Estados Unidos de Norteamérica. Now, all of these have one idea of identity. Ahora, todos estos tienen la misma más o menos idea de lo que es la identidad. Individualism. Individualismo. What is my individuality? ¿Cuál es mi individualidad? If I ask a person in this culture, who are you? Si yo le preguntara a una persona en esta cultura, ¿quién es usted? They will tell me the things which make them different from other people. Esa persona contestaría las cosas que la hacen diferente a las otras personas. First, my name, Primero dirían su propio nombre, hoping that nobody else has quite the same combination of names. esperando que ninguna otra persona tenga exactamente la misma combinación de nombres. And then where I live, Y luego diría esa persona dónde vive, because nobody else lives at that address. porque ninguna otra persona vive exactamente en su dirección. And then the particular job that I do. Y luego esa persona describiría el trabajo, la profesión específica que tiene. Everything is to say what makes me different from other people. Todo describe lo que hace esa persona diferente de las otras. What describes my individuality describes my identity. Lo que describe la individualidad describe la identidad para esa persona. Now, you go to some other parts of the world. Ahora, pero vaya usted a otras partes del mundo, You may in fact be living in one. posiblemente usted viva en alguna de esas And you áreas. say to a person, who are you? Y usted le pregunta a esa persona, ¿quién es And he usted? says, I am so and so, Esa persona diría, yo soy fulano de tal. the son of so and so, Diría, soy el hijo de fulano de tal. the grandson of so and so. El nieto de fulano de tal. And this is my family. Y esta es mi familia. This is my village. Esta es mi villa. This is my tribe. Esta es mi tribu. And this is my nation. Y esta es mi nación. In other words, all the words describing identity O sea que todas las palabras que utiliza esa persona para describir la identidad have to do with things which he shares with other people. están relacionadas a otras personas. Son cosas que comparte con otros individuos. The identity is not found in individuality, La identidad no está conectada a la individualidad, not in separateness, no de una manera separada, but in togetherness, sino más bien en un tipo de unidad con in otros, solidarity, en with other solidaridad. people. What they share, who they belong to. ¿Qué es lo que comparten con otros? ¿A qué grupo pertenece? And so there is this thinking of a group, and the person exists only in the group. Y la persona solamente vive y pertenece y existe dentro del grupo. Now, take the person out of the group, Ahora, si saca usted al individuo del grupo, and the person has lost his identity. y esa persona siente que pierde su identidad, He's a lost person. se siente perdido, There's nothing to belong to. ya no pertenece a nada ni a nadie. I'm sorry to say Me da mucha tristeza decir that in Western civilization, que en la civilización occidental, the only time we see this in a strong way el único momento en que sentimos eso de una manera en realidad fuerte is in sports. es en los deportes.
In, let us say, soccer, in football, Digamos en el fútbol, soccer, one man scores a goal un hombre es el que mete el gol and 40,000 men think it's their own goal. y 40,000 personas u hombres creen que ellos fueron los que metieron el gol. Stand up and shout and scream as though only they did that Y thing. se ponen de pie y gritan como si ellos hubieran participado en el gol. Because they identify with their team. Porque se identifican con su equipo. Being part of the team is important. Sienten ellos que es importante ser parte del equipo. Now, when this comes to morality, Ahora, si podemos nosotros unir esto a lo que es la moralidad, it means this. significa lo siguiente. If one man in a tribe does something very wrong, Si un hombre en una tribu hace algo que está muy mal, he brings shame upon the whole tribe. trae vergüenza a toda la tribu. In some cases, shame in some cultures is more important than guilt. En algunos países, en algunas culturas, la vergüenza, la pena que se trae es peor que ni siquiera el sentimiento de culpabilidad. In the Bible, both guilt and shame are important. En la Biblia encontramos que las dos cosas son importantes, la culpa y también la vergüenza. So the tribe has been shamed. Así de que la tribu ha recibido esta vergüenza. There is disgrace and guilt on every person in the village. Todos los individuos de esa villa sienten la vergüenza y la desgracia. Something must be done to put it right. Y sienten que algo tiene que hacerse para poder estar bien. The whole community is held responsible. Toda la comunidad se siente responsable. And it is up to the leaders of the community to see that it is put right. Y los líderes de la comunidad tienen que arreglar esa situación. Now, you belong to a nation. Ahora usted pertenece a una nación. The head of your nation, your president or king or whoever it El is, presidente o el rey o el líder de su nación, the leader of your nation, el que es el principal, can do things which are bringing credit to the whole nation. puede hacer él o ella cosas que traigan crédito a toda la nación. And everybody can say, I'm proud to belong to this nation Y todos pueden decir, yo estoy orgulloso de ser parte de esta nación. because the leader of my nation has done this or this. Porque el líder de mi nación ha hecho esto o esto o esto. Now, this is what we find in the Bible. Ahora, encontramos lo siguiente en la Biblia. Adam is our corporate head, the head of the human race. Adán es el líder, es el jefe de toda esta corporación humana. We identify with Adam. We're children of Adam. Nosotros nos identificamos con Adán, somos hijos de Adán. And in Adam's fall, all humanity was affected. Y al caer Adán en pecado, toda la humanidad fue afectada. Christ comes from heaven. Jesucristo viene del cielo. He is called in the Bible the second or last Adam. A Jesucristo se le ha llamado el segundo o el último Adán. He takes the load and weight of our sin, our guilt, and our shame. Él lleva la carga de nuestro pecado y de nuestra vergüenza. We are given an opportunity in the gospel Y nosotros recibimos la oportunidad a través del Evangelio to identify with him as our head. para identificarnos nosotros con Jesucristo como Él siendo nuestro Señor. And to say, I belong to Christ. Tenemos la oportunidad de decirle, pertenezco yo a ti, I Cristo. receive Christ as my Lord. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Rey. If he is my Lord, Y si Él es mi Señor, then he takes responsibility for me. entonces Él toma la responsabilidad por mí. And by the new birth, Y a través del nuevo nacimiento, when the Holy Spirit comes into my heart and life, cuando entra el Espíritu Santo a mi corazón y a mi vida, when I am born again, cuando yo nazco de nuevo, the Spirit of God creates a new spiritual nature inside of me. el Espíritu Santo crea dentro de mí una naturaleza nueva. It's not just an idea. No es solo una idea, It's a true spiritual nature that's born inside of me. es una naturaleza nueva que ha sido creada dentro de mí. And it's the nature of Christ. Y es la naturaleza de Cristo. I share an identity with him, Yo entonces ya comparto una identidad con Cristo, which is a real
identity. y que es una identidad real. It really exists. De verdad existe. And I receive his benefits. Y yo recibo sus beneficios. There is a verse in the book of Romans. Encontramos en Romanos un versículo. Romans chapter 5, verse 19. En Romanos capítulo 5, versículo 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Let's look at that verse a bit at a time. Veamos ese versículo poco a poco. By one man's disobedience, that's Adam, O sea, por la desobediencia de un solo hombre, o sea, Adán, many were made sinners, meaning the whole human race. muchos, o sea, toda la humanidad, fue constituida pecadora. So also, Entonces así también, by one man's obedience, that's Christ, por la obediencia de un solo individuo, o sea, Jesucristo, many will be made righteous. muchos podrán ser constituidos justos. Look at the context. Veamos el contexto In Romans 5, en Romanos 5. verse 12. Veamos el versículo 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verse 15. Y el versículo 15, But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of God, and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verse 17. Ahora el versículo 17. For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Verse 18. Y luego el versículo 18. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Look at chapter 6, verse 3. Ahora, en el capítulo 6 de Romanos, versículo 3. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verse 5. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. And in verse 23,
Y luego en el versículo 23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Now, what is all this saying? Ahora, ¿de qué se trata todo esto? This is New Testament. Estamos hablando del Nuevo Testamento. But the roots of all that are right in the Old Testament in the book of Genesis. Pero la raíz de todo lo que aparece aquí viene del libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Adam, as the first man, sinned. Adán, el primer hombre, pecó. The result was sin coming into the world and affecting every human being. Y el resultado fue que el pecado entró a todos y afectó toda la humanidad. We are identified with Adam. Nos hemos identificado con Adán. We are human, Somos humanos. and this humanness has become evil. Y nuestra humanidad se ha vuelto pecaminosa. You don't have to teach people to do wrong, they'll find it. No tenemos que enseñarle a la gente a hacer maldad. Ellos lo hacen fácilmente. Then it's not just mistakes, it's evil. No estamos hablando nada más de errores, estamos hablando de maldad. So what could be done? Entonces, ¿qué podemos hacer? Christ came from heaven. Jesucristo vino del cielo. In the incarnation, he took our humanness upon himself. En su encarnación, Él tomó nuestra humanidad sobre él mismo. Not a fallen human nature, but a true human nature. La humanidad verdadera, no la humanidad pecaminosa. And in himself, he took and received all of the impact and judgment on sin. Y luego Él recibió sobre sí mismo todo el impacto del juicio de la justicia por los pecados. He paid the fine for me. Él pagó la multa por mí. As a representative of humanity. Y lo hizo como un representante de la humanidad. When I receive him as my Lord, Cuando yo lo recibo a Él como mi Señor, I recognize that I now belong to him. reconozco que ahora le pertenezco a Él. What he has done, I recognize as being for me. Lo que Él ha hecho, yo reconozco y lo acepto para mí mismo. And my primary identity Y mi identidad primaria is with those others who know him. es con aquellos que lo conocen a Él. I am in Christ. Yo estoy en Cristo. Christ is in me. Cristo está en mí. And I am part of his people, his community, Y yo soy parte de su comunidad, de su pueblo. my family, Mi familia, my brothers and sisters. mis hermanos y mis hermanas, Are those who are brothers and sisters in Christ, son aquellos que son hermanos y hermanas de Cristo, born of God, nacidos de Dios, sharing the nature of Christ, que comparten la naturaleza de Cristo. under his lordship, Bajo su liderazgo a new humanity. es una nueva humanidad. And that's what we are. Y eso es lo que nosotros somos en realidad. There are a few verses about this in the New Testament. Hay varios versículos que hablan sobre esto en el Nuevo Testamento. In 2 Corinthians, Lo puede encontrar en 2 de Corintios, chapter 5 and verse 17. capítulo 5, versículo 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Now, does this take away moral responsibility? Ahora, ¿quita esto la responsabilidad moral? No, it does not. No, no hace eso. In the Bible, there is a balance between corporate identity and individual identity. Encontramos un balance en la Biblia entre la identidad de todos, de la unidad de todos, y luego la identidad personal. We don't have time to look at it now, No tenemos tiempo para estudiarlo en este but momento, Ezekiel chapter 18 deals with this. pero el capítulo 18 de Ezequiel habla mucho acerca de eso. Let's look at one verse there. Nada más veamos un versículo de este capítulo. Ezekiel chapter 18 verse 20. Veamos Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. El alma que pecare,
esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Now, we said earlier we must look at things in context. Ahora, ya habíamos dicho antes que es importante que estudiemos las cosas en contexto. The context here is the matter of choice. El contexto que tenemos aquí es relacionado a que podemos nosotros escoger. Does the individual choose to identify himself with a rebellious nation? ¿Decide el individuo identificarse con una nación rebelde? Or does he choose to identify himself with those who are loyal to the covenant of God? ¿O decide uno identificarse con aquellos que desean seguir dentro del pacto con Dios? That's the context here in Ezekiel 18. Ese es el contexto que se nos presenta aquí en Ezequiel capítulo 18. So there is the moral choice of the individual, Así de que el individuo puede escoger de forma moral. but the choice is who he identifies with. Ese individuo tiene que escoger con quién se va a identificar. He cannot escape belonging. No puede escaparse de identificarse con uno o el otro. He belongs either to the loyal community or the rebellious community. ¿Pertenece al grupo que es leal a Dios o pertenece al grupo que es rebelde? So there is individual choice and responsibility, Así de que sí hay responsabilidad individual, but it is in the context of corporate identity. pero esto queda dentro del contexto de esa identidad corporal. Now, in the generation after Adam, Ahora, la generación que le siguió a Adán, sin went further. el pecado continuó más allá. Cain murdered his brother Abel. Caín mató a su hermano Abel. You see, when the vertical relationship with God is broken, Cuando se rompe esa relación vertical que hay con Dios, then the horizontal relationship with other human beings will also be broken. también se rompe esa relación horizontal que hay con los individuos. Let's go back to Genesis. Pasemos nuevamente a Génesis. Genesis chapter 3 Génesis capítulo and 3, verse 9 versículo 9. is the first question in the Bible. Encontramos aquí la primer pregunta de la Biblia. Here's what it says. Dice, Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Of course, God knew where Adam was. Claro que Dios sabía dónde estaba Adán. So why did God ask? Entonces, ¿por qué le preguntó Dios? The question showed Adam what had happened. La pregunta misma le estaba indicando a Adán lo que había sucedido. Adam, where are you now? Adán, ¿dónde estás tú ahora? You decided you would make up the rules. Tú decidiste, Adán, que tú querías crear tus propias reglas. You would decide what is right and what is wrong. Tú has decidido lo que está bien y lo que está mal. And now where are you? Ahora, entonces, ¿dónde estás? You're in a position where your fellowship and relationship with me has been broken. Has roto tú la relación entre Dios y tú. And the same question comes to all of us. Y la misma pregunta se nos hace a todos nosotros. Where are you? ¿Dónde estás tú? Look what you've done. Mira lo que has hecho. Where are you now? ¿Dónde estás ahora? There's another question in Genesis 4. Encontramos otra pregunta The en next Génesis capítulo 4. Also verse 9. También el versículo 9. Then the Lord said to Cain, Where is Abel, your brother? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Of course, God knew very well what had happened to Abel. Claro que Dios sabía perfectamente bien lo que le había sucedido a Abel. Abel was dead. Abel estaba muerto. God said, Your brother's blood cries to me from the ground. Dios dijo, la sangre de tu hermano Abel me está gritando a mí desde la tierra. But the question was to Cain, Pero la pregunta era a Caín. Look what you've done. Mira lo que has hecho. Now, where is your brother? Y ahora, ¿dónde está tu hermano? The horizontal relationship between the brothers was broken. La relación horizontal entre hermanos se había roto. And Cain
was responsible for breaking it. Y Caín era responsable por haber roto esa relación. And God says the same thing to us. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros. Where is your brother? Where is your sister? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? What have you done to that relationship? ¿Qué has hecho con esa relación? As things moved on through Genesis, Como prosiguen las cosas en Génesis, we find that mankind became more and more evil. nos damos cuenta que la humanidad se vuelve más y más maligna. And in the end, the result was a terrible judgment by God. Y encontramos entonces un juicio muy grande de Dios. The judgment of the flood. Nos encontramos con que Dios manda un diluvio. Those who were obedient to God were saved. Aquellos que eran obedientes a Dios se salvaron, Those who were not obedient came under God's judgment. y aquellos que no fueron obedientes recibieron el juicio de Dios. Through many centuries, the ark into which Noah and his family went has become a symbol of the Christian church. Por muchos siglos se ha utilizado el arca de Noé como el símbolo de lo que Dios hace con el pueblo cristiano. Because the question which is made by the gospel to us Porque el Evangelio de Cristo nos hace una pregunta. is the question that Noah gave to his generation. Y fue la misma pregunta que Noé le hizo a su generación. Where will you make your identity? ¿Dónde van a ustedes a poner su identidad? Which group do you belong to? ¿A qué grupo pertenecen ustedes? What is your moral choice? ¿Qué es lo que ustedes escogen? To belong to the people obedient to God who come into the ark? ¿Quieren pertenecer al grupo de personas obedientes que quieren entrar en el arca? Or to belong to those who reject that word and stay outside it? ¿O quieren pertenecer al grupo que rechaza la palabra de Dios y que se queda fuera del arca? Again, we have two communities. Nuevamente tenemos dos comunidades And a balance between individual moral choice and belonging to a group. y tenemos un balance entre la moralidad individual, ¿verdad? Y el pertenecer a un grupo. Identity is found in the group, Encontramos identidad dentro del grupo, but it is based on a moral choice by the individual. pero está basada en la decisión que ha tomado el individuo. And so there were those who chose to put themselves under the judgment of God. Así que hubo otros algunos que decidieron aceptar el juicio de Dios And those who chose to put themselves in the smaller community with God. y otros que decidieron pertenecer a una pequeña comunidad, pero conectados con Dios. Sadly, the only people who remained in the community of the obedient were those who belonged to the family of Noah. Desgraciadamente, y parece muy triste, que solamente la familia de Noé fue la que quiso pertenecer a ese grupo en ese tiempo. But the opportunity was offered to all who would respond. Pero se les ofreció la misma oportunidad a todos. Again, it is the same with us. Y sucede lo mismo con nosotros. We'll get together again in the next session, Nos reuniremos en la nueva sesión. and we will talk about the Tower of Babel and the call of Abraham. Estudiaremos nosotros la Torre de Babel y también el llamado que tuvo Abraham. For the first time, we're going to meet the concept of covenant, Y por primera vez empezaremos a estudiar el concepto del pacto. which is very important. Es muy importante. So please make sure you're with us next time. Entonces, por favor, acompáñenos en la siguiente sesión. God bless you. Dios le bendiga.